Señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Ministra de Trabajo, Empleo y Prevención Social de la hermana República de Bolivia, estimados congresistas, señor Secretario del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, señores y señores representantes de las centrales sindicales del país, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a la Casa del Pueblo. Creo que acá tenemos claro que el día de hoy todos acá somos inquilinos. Desgraciadamente, por muchas décadas en el Perú, a los trabajadores nos han concebido inquilinos en nuestra propia casa. Y más aún con la pandemia que vemos y sentimos que ha destapado muchas realidades, así como ha terminado con la vida de muchos compatriotas, trabajadores, ¿no? Ha terminado con los centavos, los pocos centavos que tenían los trabajadores, algunos pequeños empresarios. También ha terminado con los derechos de las personas, con los derechos de los trabajadores. Y creemos importante que desde estos espacios, cuando tenemos a nuestros congresistas, tenemos al ministerio, tenemos al gobierno y tenemos a la experiencia, tenemos que recuperar lo que al pueblo y a los trabajadores le pertenece. Se han venido gestando algunas reuniones en algunas regiones. Soy consciente de que a raíz de algunas coordinaciones poco anticipadas, no he podido asistir, no es porque no lo haya querido estar, sino que han habido unas agendas con estos rumores que han habido últimamente, pero creemos importante y me comprometo acá, si hay la necesidad de reconsiderar o reprogramar, yo mismo voy a conducirme a las regiones y a los pueblos donde necesitan que los trabajadores y los hermanos estemos con ustedes. Queridos hermanos, creo que el Perú es un lugar donde tenemos que ver que la gran necesidad para sacar adelante a nuestras reivindicaciones es la unidad del pueblo peruano, la unidad de los trabajadores, hablar un solo lenguaje. Hemos encontrado y hemos heredado un sistema precarizado del empleo, el no reconocimiento de los derechos y la falta de acceso a la seguridad social y a las remuneraciones justas y a las jornadas de trabajo adecuadamente. Nosotros, al asumir este gobierno, lo hicimos siempre porque lo dijimos siempre que tenemos que estar al lado de la clase obrera, porque nosotros venimos de allá. Nosotros que muchas veces nos hemos encontrado con ustedes en la calle, cuántas veces nos hemos comido algunos gases, unas bombas, y desgraciadamente hemos sido ninguneados muchas veces. Tenemos que cerrar filas como trabajadores en la calle, frente al Congreso, a algunos ministerios, y recién ahí nos escuchan. Y desgraciadamente nos llevan y nos instalan mesas de diálogo solamente para mecernos. Y creo que esos espacios tienen que terminar. Y tiene que terminar en la medida que ambas partes pongamos de nuestra parte lo que tenemos que hacer por los trabajadores y por el país. En ese marco, el Estado tiene mucha deuda con los trabajadores, muchísima deuda, décadas históricas, deudas históricas que tiene el Estado peruano con los trabajadores, con la clase obrera. Y en ese entendido, yo invoco a la ministra Chávez con la finalidad de que nos sentemos a conversar permanentemente y de una vez por todas sustentemos ante el Congreso de la República para que el Congreso de una vez por todas esté al lado de los trabajadores, esté al lado del país, al lado de los obreros. Durante los últimos años también hubo una especie de satanización a los dirigentes y lo han habido siempre. Diciendo que es extremista, últimamente el término del terruqueo que ya llegó a su techo, ya no tienen otra razón, empiezan a decir otras cosas, si no tiene nada el dirigente, la crean con la finalidad de que no participe en las mesas de diálogo. Eso tenemos que terminar, hay que limpiar a nuestros compañeros, pero eso, compañeros, se hace de la mejor manera, la manera más transparente, cuando nuestros dirigentes nunca nos desligamos de nuestras bases. Siempre lo hemos dicho,
al lado de la base, no adelante, no atrás, sino juntos con ellos, con la clase obrera, con los propios trabajadores, con las mismas bases a la cual pertenecemos, ¿no? Porque nuestras bases es la carne y el hueso de la organización. Entonces tenemos que andar juntamente con ellos. Creemos importante de que nosotros no vamos a darle un pie, un milímetro a la satanización a nuestros dirigentes. Son dirigentes porque responden a sus bases, responden a sus gremios. A pesar de que hay algunas normas, ¿no?, que existen todavía, que hay que sustentarla, hay que de una u otra forma derogarlas, pero eso tiene que ser en conjunto con los otros poderes del Estado. La representación de los gremios tiene que ser como lo dice en la misma norma, pero los tiempos han cambiado también. Ahora primero se pone una piedra en el camino y después se dialoga, cuando no debe ser así. Cuando la representación, el gremio tiene una causa, tiene una plataforma de lucha, hacemos todo lo posible para hacerle llegar a la parte que corresponde para conversar. En extremo caso, cuando ya hay oídos sordos, pues uno puede tomar una decisión. Y por eso creemos importante, yo creo que desde el espacio que hemos sido nosotros dirigentes en el marco del magisterio, que hemos sufrido en carne propia muchas agresiones, pero también eso nos cohesiona, de eso también se aprende. Porque a veces entre las luchas aparecen gente también que se infiltran, gente que se meten a las movilizaciones, ¿no? Y eso tenemos que limpiar también a nuestros gremios. Y hacen quedar mal a los dirigentes, hacen quedar mal a la organización, hacen quedar mal también a la clase obrera. Y en esa experiencia, compañeros, creemos importante de que hay que lograr proteger los derechos laborales de los trabajadores. Y es necesario que estas escuelas sindicales, que empieza desde el mismo ministerio, que las reuniones sean en el mismo Ministerio de Trabajo, que ya no estén nuestros compañeros gritando al frente en la calle, sino llamarlos para que se capaciten dentro, porque ese es el Ministerio de Trabajo y ahí tenemos que ser recibidos, ahí tenemos que ser escuchados, ¿no? Creemos importante manifestarles también de que los derechos adquiridos y los beneficios que le corresponden a los compañeros tienen que ser escuchados directamente a los compañeros, que se socialice en donde está el último rincón el trabajador. Yo soy trabajador, me afilio al gremio, me afilio al sindicato, el sindicato también hace lo propio, los gremios avanzan, las organizaciones se agrupan, pero también es necesario de que juntamente con el Ministerio de Trabajo se amplíe también la forma cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la vida misma del gremio. Hay eventos, yo cuando empezaba a conducir los eventos, y me decían, ¿cuál es la estructura de tu sindicato? ¿Cómo se tiene que realizar? ¿Cuál es la máxima autoridad en el gremio? Y hablábamos nuestras reuniones de base, nuestras asambleas distritales, nuestros eventos provinciales, nuestras convenciones provinciales, nuestras convenciones regionales, nuestros congresos regionales y el Congreso Nacional, que es la máxima instancia, la autoridad máxima del gremio, donde ahí se sanciona, donde esos congresistas y en esas convenciones, porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador, de lo que teníamos que asumir una responsabilidad como trabajador y como clase y como sindicato. En ese sentido, creemos importante que los dirigentes deben ser reconocidos, ¿no? Deben ser reconocidos sin ningún miramiento, porque ellos obedecen y responden a cada una de sus bases. Creo que con esta iniciativa, este gobierno reconoce la importancia y la labor que realizan nuestros gremios, nuestros dirigentes sindicales, y acá vengo a reafirmar el compromiso por la defensa y la protección de los derechos de todos los trabajadores del país. Queremos no solo que se respeten los derechos adquiridos, sino que también se amplíen los beneficios a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, quienes con su esfuerzo también nos acompañan en esta tarea difícil de sacar adelante al país. Creemos importante decirles también algunas medidas que nosotros hemos tomado asumiendo el mandato. Una de ellas fue de que a través de un decreto de urgencia derogamos inmediatamente la suspensión perfecta de labores que afectaba a muchos de los trabajadores. En ese entender, también vemos de que hay más de 100.000 trabajadores que en situación de informalidad fueron incorporados
en la planilla electrónica, como resultado de las inspecciones de trabajo realizadas por SUNAPIL. Creemos importante que hay que dotarles, que el Ministerio de Trabajo necesita, que hay que hacer un sacrificio económico, la tendremos que hacer y que inmediatamente se pase, señora ministra, a una sesión de Consejo de Ministros, ¿no? En ese entender, también creemos importante de que no podemos nosotros no solamente anular la satanización a los dirigentes, sino también que nuestros compañeros tengan derecho a movilizaciones. El derecho a la huelga es un derecho ganado por los trabajadores y por lo tanto es necesario que se retome y se haga con toda la franqueza. Es un conjunto de medidas que es necesario que se haga de la mano con los trabajadores, se implemente y se haga de conocimiento a las bases, ¿no? En función a las mejores condiciones laborales y los ingresos de nuestra clase obrera, la clase trabajadora. Por eso es necesario que el Consejo Nacional de Trabajo, donde están representados el Estado, el sector privado y los trabajadores, puedan decidir el incremento del sueldo mínimo vital y podamos anunciar esta noticia a la clase obrera, a todos los trabajadores del país. Y es necesario también, queridos compañeros, reiterar una vez más que este gobierno va a continuar promoviendo las inversiones públicas y privadas, pero también, como lo hemos dicho, frente a los trabajadores, con reglas claras, sin abusar de los trabajadores, porque los trabajadores se merecen el más digno de los respetos a nivel nacional. Queremos que las empresas sigan invirtiendo en el país, pero con respeto y ampliando los derechos y respetando los derechos de nuestros trabajadores. En ese entender, queridos compañeros, creemos importante que la negociación colectiva debe ser una actividad permanente, ¿no? Los derechos constitucionales. Ustedes saben muy bien de que cuando se ha venido luchando, hay derechos constitucionales que han pasado al mismo Tribunal Constitucional para declararlos inconstitucional. Entonces es necesario también ordenarnos en ese aspecto y de una u otra forma habrá que ver de qué manera en el Perú ya los derechos se tomen como una actitud, como un acto sagrado y no pueden ser declarados inconstitucionales. Gracias, compañeros, por este esfuerzo que han venido ustedes a la casa. Háganlo siempre. Este es el espacio donde vamos a seguir conversando. Vamos a proponerles a ustedes algunos guiones a través del Ministerio de Trabajo. Acérquese, que ese es su espacio y, sobre todo, a generar nuevos puestos de trabajo y bien remunerados. Queremos, compañeros, también decirles de que es necesario impulsar una política de diálogo permanente con todos los sectores productivos, sociales del país, porque estamos convencidos que es el mejor camino. Pero también vemos de que en algunos aspectos, en algunos sectores del país, aduciendo de que pertenecen a algún gremio, a alguna organización, a veces uno se pone la etiqueta de radicaloide y a veces de frente quieren ir a arrancar una reivindicación sin llegar a un diálogo, a un consenso también con el gobierno, con el Estado. Entonces, hoy es el espacio que venimos de este espacio de los trabajadores y creemos importante, más allá de tintes políticos, de ver quién es quién, creo que por encima de esto están los trabajadores y los trabajadores se merecen el mayor de los respetos. Yo reitero mi saludo y mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, al esfuerzo y al compromiso de los trabajadores, y los invoco a mantener siempre la fe por este gobierno, por la clase obrera siempre, por su representación misma y en la confianza que tienen también los trabajadores en el país. Me gustaría tener una reunión próxima con nuestra ministra de Trabajo, con ustedes, fuera de Lima, en algún rincón del país. ¿Por qué no una próxima reunión con la clase obrera, por ejemplo, al lado del lago Titicaca, donde está nuestra compañera ministra de Empleo y Trabajo de la región de la hermana República de Bolivia? ¿Y por qué no hagámoslo también en la frontera con el Ecuador? Creemos importante decirlo de que nosotros estamos llevando a cabo los gabinetes binacionales y que necesitamos que también ustedes como organizaciones, que no solamente sea una reunión de los ministerios, de los gabinetes, sino que se haga del gabinete mismo, de la clase obrera, para atraerlo a los trabajadores de los países vecinos, y en ese marco también que ustedes como entidades sindicales, ¿no?, como centrales sindicales, participen también de estos eventos
también juntamente en la medida que nosotros también estamos realizando estos eventos o estos gabinetes binacionales con los países vecinos. Se nos aproxima una reunión, un gabinete binacional con la hermana República de Colombia, y me gustaría que ustedes se organicen también para lanzar una convocatoria a los trabajadores de la hermana República y ustedes también tengan a bien reunirse. Queridos hermanos, hermanas, a través de ustedes quisiera reiterar mi agradecimiento y mi saludo a los hermanos campesinos, a los obreros, a los maestros de construcción civil y a aquellos compañeros que aún todavía están pensando agruparse, agremiarse. Es el momento que lo hagan, porque muchas veces el gremio, el sindicato hace una lucha, saca algo para los trabajadores y a veces y se benefician a veces gente que no participa, que no luchan también. Eso hay que decirlo, y es necesario llamar a la más amplia unidad de los trabajadores desde este espacio. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes y a todo el Perú también. Muchas gracias, queridos compañeros.